Está con los internos, está con otros alumnos, no se olvida, no se olvida. Y es más, ya viene la competencia. A mí me tocó, tenía mala suerte, algunas veces me tocaba hacer clínica con uno de San Marcos y a veces con uno de Cayetano. Entonces, el de Cayetano se comía el libro entero, ¿no? Es teóricos, 100%. El de San Marcos ya un poquito menos. No, el de San Marcos no son teóricos, más técnicos. Entonces había que ser. ¿Yo de dónde venía? De Ica, Universidad San Luis Gonzaga, ¿no? Entonces en esa época pues era una de las 4 o 5 universidades que recién teníamos acá. Sin embargo, acá estoy. Sin embargo, postulé a la Cayetano sin problema, ¿no? Postulé e ingresé a la residencia ahí. Entonces yo creo que ustedes también pueden hacerlo, postular a la universidad que tiene, solamente que tienen que estar bien preparados. Muy bien, seguimos avanzando, ya hemos hecho 2 minutos de relación. La tuberculosis pulmonar, bueno, ya de eso lo sabemos, entonces no sabemos, ¿no? Toda la tuberculosis, cómo se inicia la primera infección, o a veces de que nace el bebito, le dan su BCG, puede hacer también una infección primaria, ¿no? O de repente secundaria, y puede hacer un proceso pues entonces tuberculoso, porque pueden desarrollar. La tuberculosis no es que a mí, yo soy pobre y me va a dar a mí nomás, no, le da al pobre, al rico, al que tiene plata y al que no tiene plata le da, ¿no? Y eso está en relación muchas veces con el propio sistema inmune, ¿no? O la sensibilidad de cada paciente para esto, ¿no? Cuando estábamos nosotros en Cayetano, por ejemplo, ahí en microbiología, ¿no? Todos los que trabajan en el área de tuberculosis, casi a todos, le dio diferente tipo de tuberculosis. Tuberculosis meningia, tuberculosis renal, etc. Entonces, tuberculosis pulmonar, tuberculosis miliar, se le dio casi todo, ¿no? Entonces, eso es así. ¿Y por qué? Porque ahí se trabaja con cepas vivas. Se trabaja con cepas ahí y eso, inclusive, ¿no? A lo que hacen los extendidos de estudio de BK en esputo, ¿no? Y si no está bien protegido, entonces uno al sacar nomás la tapita con un BK, con una esputo 3 cruces, uno saca y sale extendido, ya está contaminado. Pero a todos nos da, no, a todos nos da, simplemente aquellos que tienen su sistema inmune o las condiciones hechas para hacer la enfermedad. Y eso es lo que sucede a esto también. Algunos pacientes entonces hacen la enfermedad y uno de ellos pues hace lesiones mayores que generalmente se inician por lo superior o en el ápice. Esto puede entonces, algunos de ellos pueden presentar unas lesiones mayores hasta cavernosas. Y cuando hay estas cavernas, entonces estos bacilitos pueden entrar por vía linfática o por vía hemática. Entonces, al entrar por esta vía, se pasean por todo nuestro organismo y algunos regresan y vuelven al pulmón contralateral. Cuando se produce este pulmón contralateral, se produce esta infección, entonces encuentra algo muy bonito y esto se comienza a reproducir y da origen a lo que conocemos como la tuberculosis miliar. Pero tengas entendido también que aquí, bueno, todo esto cuando se produce, también esta salida por vía linfática o hemática sale del pulmón, entonces esto al recorrerse también puede ir a otra parte del organismo y producir lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar. El 3% de pacientes con tuberculosis pueden y tienen el derecho de hacer una tuberculosis extrapulmonar. ¿Y a quién más se da este caso? ¿A quiénes son los pacientes? Yo creo que se lo he dicho ya en patología general, considero de que la tuberculosis es el cáncer de los pobres, ¿no? Yo considero eso, a mí me parece así. ¿Y por qué? Porque a veces, si le da tuberculosis a uno que vive en San Isidro, Miraflores, La Molina, bueno, ya pues le dio. ¿Qué le envía el médico? Cuidado, nada de trago, nada de esto, cuídese. Una alimentación hiperproteica, ¿no? Una alimentación hiperproteica y ellos pues lo cumplen, ¿no? ¿Cuánto ha salido su esputo? 2 cruces positivos. Ah, bueno.
Entonces, ¿sabe qué? Este tratamiento es así. Y ni siquiera van a recibir tratamiento gratis, ¿no? Sino se compran ahí y listo. Se alimentan bien, se cuidan bien y al cabo del mes, entonces ellos ya son beca en apunto negativo. Sin embargo, este otro señor que vive en un asentamiento humano o que vive en una lesión, una casa un poquito más alejada, entonces ellos pues le dicen, señor, usted tiene que ir a tal puesto, a tal posta, por su medicina. Todos los días va a ir usted. Va un día, va 2 días, va 3 días, después se cansó. Al 4.º día no va, al 5.º día no va. Entonces, eso hace, ¿qué cosa? Que vaya el asistente social a buscar. Algunas veces lo encuentra, u otras veces no. Y si lo encuentra, lo vuelve a regresar para que siga su tratamiento. ¿Qué ocasiona esa discontinuidad de tratamiento? Una resistencia. Dilo para todos. Resistencia. Una resistencia a los medicamentos. Entonces, y eso ocasiona pues que ya se pierda la calidad del tratamiento, ¿no? Entonces, y eso es lo que ocasiona muchas veces esta salida de esta lesión a que se produzca esto o que se produzca otra lesión en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente algo es lo que ocurre, ¿no? Ahora, sin embargo, pues uno ve, bueno, acá está. Entonces, a veces, si el tratamiento es inadecuado o si las defensas se encuentran alteradas, la infección se puede diseminar a través de las vías aéreas, los conductos linfáticos o el sistema venoso. Cuando los organismos pasan del ganglio linfático a la circulación venosa y retornan a los pulmones, se puede producir la tuberculosis pulmonar biliar. ¿Listo? Es lo que hemos tratado de decirle, cómo que se produce este mecanismo, esta patogenia, ¿no? O fisiopatogenia, muy relevante sin ver otros cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que produce esta lesión. Indudablemente que desde el punto de vista clínico, ya lo conocemos, ya tenemos. Entonces, ¿qué cosa aquí es? Un paciente que tiene febrículas, ¿no? Que las fiebres siempre van a ser no más de 38 grados, ¿no? De una febrícula y sobre todo vespertina, ¿no? Una febrícula es la noche, vespertina. Luego tiene tos, ¿no? Baja de peso, anemia, malestar general producida por la anemia, como consecuencia de eso. Y esta tos en un inicio, que puede ser seca, luego productiva. Entonces todo este cuadro va a generar pues, ya que este paciente sea un paciente tuberculoso. Y como lo llevaron al médico y no se trató en forma adecuada, entonces hace una tuberculosis pulmonar biliar. Cuando entonces observa el paciente, observa el patólogo, ¿qué cosa es lo que ve? Son lesiones pequeñas, ¿no? Pero visibles, o sea, son consolidaciones que vamos a tener ahí. Entonces, son lesiones pequeñas pero visibles. Algunas veces, no, esto es cuando es una solita, ¿no? De 2 milímetros, pero pueden ser porque eso se puede unir una de ellas a eso, y entonces puede hacer que esto crezca mucho más, esta lesión se haga mucho más grande. Bien, de color blanco, amarillenta, igual, ¿no? Y que puede unirse dando lugar a consolidaciones mucho más grandes. Entonces son múltiples consolidaciones, ¿no? Amarillentas, irregulares, y que pueden muchas veces unirse, ¿no? Unas a otras, dando lesiones mayores. Todas estas son más bien cómo se ve una lesión pulmonar. Bien, dentro del punto de vista microscópico, entonces, ojo, y ahora le digo, miren usted, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Enfisema. Entonces, el enfisema, nuestro pulmón es uno de los órganos que muchas veces sufre la mayor cantidad de daño colateral, ¿no? Daño colateral provocado por una serie, puede ser una bronquitis, puede ser pues, una neumonía, puede provocarse daño pulmonar. ¿Y por qué? Porque la afectación del pulmón puede ser un área, esa área deja de funcionar.
Entonces tiene otra área que está funcionando y que tiene que hiperfuncionar. Entonces, eso da lugar a que, si esta área del pulmón, si esta base del pulmón, digamos así, está comprometida, entonces voy a inspirar más, y al inspirar más voy a dilatar más estos alveolos. Al dilatar más, entonces se va a producir un enfisema. Pero ese enfisema está hecho ¿con qué finalidad? Porque acá me está faltando aire. Entonces se llama, muchas veces se produce un enfisema compensatorio. Eso es lo que a veces, por eso es que no nos llama la atención. Igualito, si esto fuese una hemorragia, igualito también sería. Entonces se producen muchas lesiones compensatorias, ¿no? El organismo en tratar de suplir la cantidad de aire que le falta, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces, por si acaso, esto no es que sea un enfisema, ¿no? Ustedes siempre se dan cuenta por este tipo de lesiones o por este tipo de lesiones que son los granulomas, lesiones granulomatosas, ¿no? En el parénquima pulmonar. Lesiones granulomatosas en el parénquima pulmonar. Bien, entonces, otra vez comenzamos acá y ahorita, característica microscópica, ¿cuál es? La presencia de múltiples lesiones granulomatosas en el parénquima pulmonar, constituida por, entonces aquí viene lo importante. ¿Qué cosa es? ¿Qué tipo de célula? ¿Qué tipo de célula hace que se forme el granuloma? Corona de polímeros nucleares. Las células epitelioides, ¿no? Las células epitelioides, y si me olvidé la célula epitelioide, le digo el monocito activado. Son células que están, entonces célula epitelioide, 1. Aquí le falta una cosa, ¿qué cosa es? 2, necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa con detritus, ¿no? Celulares. 3, células gigante multinuclear. Si esto está en forma periférica como herradura tipo lanja o tipo cuerpo extraño, cuando estos núcleos ya no forman esta coronilla, herradura, collarín, sino que está distribuida por todo el citoplasma. 4, infiltrado linfoide que rodea toda la lesión granulomatosa. ¿Cómo se denomina? Corona de linfocitos. Corona de linfocitos. Y 5, fibrosis periférica. 5, fibrosis periférica. Listo. Ahí tienen ustedes. Tienen toda la característica microscópica de esta lesión. A mayor aumento, aquí lo vemos otra vez, miren ustedes acá, todas estas son células epitelioides. Entiéndase que la agrupación de estas células epitelioides es lo que va a constituir el granuloma. Ya. Entonces, el granuloma constituido, entonces, ¿por qué? Ya le dije. ¿Cuál sería la microscopía? Presencia de granulomas, ¿no? En el parénquima pulmonar, constituido por 1, células epitelioides, 2, necrosis gaseosa, 3, células gigantes, 4, corona de linfocitos y 5, fibrosis periférica. Muy bien, entonces ya tenemos todos. Entonces ya tienen toda esa descripción, ya ustedes lo hicieron, descripción microscópica. ¿Bien? Y ahí tenemos, pues efectivamente, ¿no? Entonces, a veces yo me gusta presentar esta lámina porque sé que si no es 1 o 2, y si no es 2 más, se ven esto, ¿no? Entonces, como ustedes no miran mucho, ven, alveolo dilatado, enfisema. Ahí, enfisema. ¿No? O sea, le gana, ¿no? La vista le gana a la mirada, no miran, ven, ¿no? Esta cosa, ¿no? Emoción. Pero no ven esta lesión acá, no ven esta lesión acá. Entonces, pero sí ven esta enfisema, ¿no? Entonces ahí se equivocan, pues. Entonces, eso es, a veces. Entonces también puede ser una bonita lámina para ver si ustedes se equivocan. Bien, entonces tenemos ahí entonces múltiples lesiones granulomatosas y ya descritas también. Miren ustedes qué lindo. Esto ya no, pues esto ya no vale esta lámina porque ya aquí. Las células, ¿no? Son lesiones granulomatosas. Acá células gigantes,
¿no? Y acá se ve pues rodeado un azulito con el linfocito, acá se ve también con el linfocito, célula fibrosa, fibrosis periférica también que se ve, y acá igual, ¿no? Miren ustedes el collarcito que se ve acá, o en herradura, o en media luna, y lo curioso que se ve acá, ¿no? Acá hay otra célula gigante, un tipo de cuerpo que está ahí. Bien, entonces ya tenemos descrito y visto esta. Hasta ahora no encuentro yo ningún tipo de dificultad para si es que me llegan esta lámina. Muy bien, pasamos. Ok. ¿Alguna pregunta sobre tuberculosis? ¿Seguimos? Vamos a hablar entonces ahora del carcinoma epidermoide pulmonar. A veces yo creo que en su descripción tienen como carcinoma broncogénico, ¿no? Creo que lo tienen así. Y esto es para decirle que el carcinoma broncogénico no viene a ser sino, es un carcinoma que tiene su origen en el epitelio bronquial, ¿no? Así es. Si nosotros hablamos en general, el carcinoma que tiene su origen en el epitelio bronquial se llama carcinoma broncogénico. Y dentro de los carcinomas broncogénicos tenemos nosotros el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, tenemos el adenocarcinoma, tenemos el carcinoma a células pequeñas, ¿no? Y tenemos también el carcinoma neuroendocrino o el carcinoma diferenciado, ¿no? Entonces, todo eso tenemos ahí, este tipo de lesión. Muy bien, ahora, el carcinoma escamoso, también a veces ya yo no les voy a hablar aquí de ectopatogenia porque ustedes saben, ¿quién ocasiona más el cáncer del pulmón? ¿Cuál es la causa etiológica del cáncer del pulmón? Fumar. El Tabaco. Gran parte, ¿no? La mayor cantidad de parte es el tabaco que me va a producir este tipo de lesión. Bien, y el tabaco, cuando produce, el tabaco es una sustancia irritativa. Es una sustancia irritativa que tiene más de 1200 sustancias tóxicas y de las cuales tienen cerca de 100 sustancias cancerígenas. Esta sustancia tóxica, esta sustancia irritante, al pasar todo este humo por la vía respiratoria, se va a irritar todo ese epitelio respiratorio, ¿no? Estratificado, o pseudoestratificado, se va a irritar. Y esa irritación hace de que este epitelio respiratorio comience a cambiar, se produzca una metaplasia. En la creencia, ¿no?, orgánica, de repente, de que colocando ahí otra célula puede hacer que esta irritación provocada al epitelio respiratorio, ¿no?, soporte más. Y efectivamente es así, lo va a soportar más. Entonces se viene una metaplasia escamosa. Esa metaplasia escamosa, ¿no?, cuando se ha producido, está bien, soporta la irritación, pero lo que no soporta son los cambios, ¿no?, los cambios que se producen a nivel del genoma celular. Porque por un lado, esta sustancia irritativa, por otro lado, las sustancias cancerígenas y por otro lado, el proceso inflamatorio crónico continuo que se va a dar en el epitelio respiratorio hace que se produzca una serie de cambios. Entonces estos cambios metaplásicos se van a traducir en displasia, que puede ir a displasia leve, a displasia moderada, a displasia severa y llegar a cáncer. Entonces ahí comienza a aparecer el cáncer. Ahora, y esto, miren ustedes, entonces comienza con una tipia citológica, engrosamiento y grosor de la mucosa. Está ahí. Entonces ya comienza a engrosarse la mucosa. Y este epitelio mucoso ya comienza a proliferar. Y generalmente de la luz, muchas veces, bronquial comienza a crecer. Comienza a crecer, y dice, un crecimiento tipo fungoso, ¿no? O un crecimiento que crece ahí, o vegetante, si quieren ahí, un crecimiento vegetante que se origina a nivel de la luz bronquial. Comienza a originarse eso, y esta masa intraluminal puede infiltrar la pared. O sea, comienza a crecer, infiltra la pared y también el tejido peribronquial. Entonces,
ya se quedó, ya no están, entonces lo que comienza una displasia en el epitelio, una metaplasia, displasia leve, displasia severa, ¿no? Entonces cáncer, este cáncer es in situ y luego cáncer infiltrante. Al hacer cáncer infiltrante, atraviesa la pared bronquial, abarca todo el episodio, toda la pared peribronquial, no todo el tejido peribronquial, y penetra hacia dónde, hacia la carina o mediastino de acuerdo a su localización. Pero también invade al tejido pulmonar. Entonces ya comienza a meterse. Lo que comenzó en este epitelio bronquial comienza a crecer cada vez. Y puede infiltrar la pleura o pericardio de acuerdo a su locación y de acuerdo a su tamaño también. Entonces, puede infiltrar pleura, pericardio o ganglios traqueales, bronquiales y mediastinos. Bueno, si ya infiltra a un ganglio, entonces ya estamos en un estadio superior, ¿no? Un caso un poco más avanzado. Entonces, ¿y cómo aparece esto? ¿Cómo aparece macroscópicamente? ¿Cómo lo vamos a ver? Como una masa irregular, blanquecina, ¿no? Con inicio intralunar y luego infiltrativo. A veces puede presentarse también con áreas de necrosis, ¿no? Entonces, todo eso a nivel iliar, a nivel de iliar. ¿Por qué esto a veces uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no puede ser esto clínicamente? ¿Qué es lo que sucede? Es que el cáncer de pulmón es así. El cáncer de pulmón a veces pasa desapercibido. En los estadios, cuando recién se inicia, uno no siente nada. O sea, por eso a veces en la fase premaligna es silenciosa, ¿no? A veces la displasia no me va a ocasionar ningún tipo de problema. Nada sabemos. Luego tenemos en la asintomática, en la preclínica también hay unas lesiones, nada más. Salvo que por ahí en forma fortuita, ya pues le dan una broncoskopía porque tiene muchos problemas respiratorios o tos y bueno. Y mire, en la fase sintomática es una fase tardia. La fase sintomática siempre es tardia, no siempre es tardia la fase sintomática. Y ahí puede haber otra fase cavitaria, metástasis, etcétera, ya todas las comunicaciones. Pero eso es lo que comienza a pasar. O sea, esto es evolutivo, ¿no? Pero también comienza a haber una serie de alteraciones. Entonces es una neoplasia insidiosa y agresiva, por supuestamente agresiva. Ahora, asintomático a veces puede ser, no sé si esto estaría bien, voy a revisar nuevamente, asintomático un 5 al 15%. Tos persistente y progresiva. Eso sí, muchas veces el paciente se queja de tos. Tos persistente, por favor no le hagan mucho caso a los porcentajes, ¿no? Tos persistente y progresiva, eso sí. A veces el paciente se queja de tos y a veces no, estoy medio resfriado, va, se pone una plaquita, no hay nada. ¿No? Entonces, bueno, pues, y así pasa. ¿Por qué? Porque su crecimiento es a nivel del ilio. Y cuando ve la plaquita, dice, no, solamente es un refuerzo iliar nada más, dice, trama vascular. Bueno, pues y ahí queda. Entonces, su pastillita, su antiinflamatorio, etc. Y con eso creen que va a sanar. Se puede agregar tos torácica o dolor torácico, dificultad para respirar, ya el asunto ya comenzó a hacerse mucho más evidente, pérdida de peso sin causa aparente, ¿no? Entonces ya comienza a ver todas estas lesiones que comenzó con una sintomatología, después la tos persistente, progresiva, cada vez mayor, dolor torácico, dificultad para respirar y disnea, y pérdida de peso sin causa aparente. Ojo, que el pérdida de peso sí va a haber. Pero cuando hay pérdida de peso ya porque el caso ya está avanzado. Ya está, es un caso avanzado, ahí sí ya no hay. No sé. Ahora, y si está metastásico, doloroso. Doloroso, o sea, ya metástasis. Por otro lado, algunos de ellos, algunos sobre todo cuando son los carcinomas células pequeñas, ¿no? Entonces eso puede pues debutar no con patología pulmonar, sino más debutan con síndrome paraneoplásico. Así debutan muchas veces estos pacientes. Y lo que hace un poco más complejo todavía, puede haber, de acuerdo al crecimiento, también puede haber obstrucción bronquial. Eso es lo que lleva a veces a la tos, lo que lleva a la línea, lo que lleva a la baja de peso, etc.
Entonces, todo esto es el cuadro clínico más llamativo, característico que nosotros observamos en esta patología. Bien, entonces tenemos ahí en esta evolución clínica, que ya sabemos, y desde el punto de vista microscópica, entonces aquí vamos a ver, si yo digo que este es un carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, ¿qué tipo de epitelio vamos a encontrar? Epitelio escamoso, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces ya, todo es obvio. Ahora, este carcinoma escamoso es una proliferación de células escamosas. Es una gran proliferación de células escamosas, ¿no? Y estas células escamosas puede ser, ¿no? Este cáncer, como en todo cáncer, puede ser bien diferenciado, medianamente diferenciado o pobremente diferenciado. Medianamente diferenciado, pobremente diferenciado, ¿no? O bien diferenciado. También, como todo cáncer escamoso, puede tener también un componente que a veces hay un epitelito que se llama, pues, los desmosomas, ¿no? Entonces, esto muchas veces nosotros describimos esto con los desmosomas. Y estos desmosomas, por eso es que aquí uno dice, es un carcinoma escamoso, porque en una célula y otra célula hay unos puentecitos que unen esas uniones intercelulares. Y estas son lo que se llaman los desmosomas. Eso es lo que a nosotros nos hace característico, y eso a veces vemos nosotros en un bien diferenciado o moderadamente diferenciado. Para nosotros vamos a determinar qué es. Basta con eso decir. Y la otra cosa que nos ayuda es la queratina. La queratina que se puede encontrar en estos tipos de cáncer, e inclusive perlas córneas, ¿no? Entonces estos también pueden presentar, no todos, porque hay carcinoma escamoso no queratinizante, no todos, pero gran parte de ellos puede tener queratina, inclusive perlas córneas. Y eso sí nos ayuda mucho para ver también la posibilidad de decir que es bien o moderadamente diferenciado, porque pobremente diferenciado no hay perlas córneas. Muy bien, entonces, y acá lo ven ustedes, toda esta es una proliferación. Este es el epitelio respiratorio, y en este epitelio respiratorio es donde se va a producir aquí todos los cambios metaplásicos y displásicos. Acá igual. Entonces, miren, todo este es el epitelio respiratorio, ¿no? Escamoso, todo este epitelio escamoso, gran proliferación de epitelio escamoso, bien moderado o pobremente diferenciado. Es la característica histológica que puede tener esta lesión. Bien, ahí lo tenemos entonces. El carcinoma, pero es un carcinoma sólido con diferenciación córnea. Bueno, eso ya le ponen porque puede tener perlas córneas y disqueratosis, o presencia abundante de puentes intercelulares, que son los de nosotros. Puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado, o pobremente diferenciado o mal diferenciado. Entonces, yo le recomendaría ¿qué cosas? Microscópicamente, porque se caracteriza por una proliferación de células escamosas, ¿no? Que puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, ¿no? Que también puede presentar, ¿no?, queratina, ¿no?, o perlas córneas. Y también presencia de los desmosomas, que eso es lo que a mí, estos desmosomas, esta queratina, es lo que me orienta a decir que este es un carcinoma escamoso. Puede ser que no tenga queratina, pero si hay desmosoma, y esto es lo que me lleva. O sea, puede ser. Entonces, yo veo, miren ustedes, acá hay una celulita, y acá hay otra celulita, y en medio una puentecita. Esos son los desmosomas. Entonces, a veces, con esta característica, miren acá, ¿no? Una celulita, otra celulita, y un espacio acá, otro espacio acá. Entonces, esto es suficiente para decir este es un carcinoma escamoso, ¿no?, por la presencia de los desmosomas. Muy bien. Entonces, ya ustedes tienen, a pesar de no encontrar a veces cambio queratínico, ¿no? Entonces, porque a veces puede ser un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado, ¿no?, sin queratina, ¿no?, o queratinizante o
no queratinizante. Eso, mire, aquí tengo mitosis también, etc. Entonces, todos estos cambios, todos estos puentecitos que se ven ahí, es lo que me orienta para decir que este es un carcinoma escamoso. Igual ahí, otra foto igual, también para orientarme y decirme efectivamente estoy en un carcinoma escamoso. Y si tengo duda, bueno, pues estos son los cambios de las perlas córneas y las queratinas, ¿no? Las células queratinizantes que se deben ver y las perlas córneas que también se deben ver en este tipo de cáncer. Bien, ¿preguntas? Ninguna. Ok. Seguimos avanzando, entonces. Seguimos avanzando. Acá tenemos un panorámico. Entonces este panorámico nos muestra, pues, por un lado, un área pulmonar normal y por otro lado esta evolución. Esto es un bronquio y acá está la lesión, por otro lado. Muy bien, ya descrito como se le ha mencionado anteriormente. Ok, uy, ¿qué es esto? Otra lámina. Este es adenocarcinoma. Vamos a ver ahora. Habíamos dicho entonces que dentro de los carcinomas broncogénitos era porque era una neoplasia maligna que se originaba en el epitelio bronquial. Por eso se llama broncogénito, origen bronquial. Habíamos mencionado también que esto puede ser un carcinoma escamoso o epidermoide y también el adenocarcinoma. El adenocarcinoma generalmente se presenta en un 40% de todos los casos de cáncer pulmonar. Es adenocarcinoma. Y el adenocarcinoma también, curiosamente, ¿no?, tiene dos tipos de adenocarcinoma. Uno, el adenocarcinoma usual o el adenocarcinoma que se va a originar a nivel iliar o a nivel central, a nivel del hilo, ¿no? Y otro, adenocarcinoma, es periférico, que se va a originar en los bronquiolos terminales y alveolares. Por eso se le llama adenocarcinoma bronquiolo alveolar. Adenocarcinoma bronquiolo alveolar y el adenocarcinoma usual o el adenocarcinoma que se localiza a nivel del hilo. Curiosamente también estos adenocarcinomas se van a dar más en mujeres que en hombres, ¿no? Y también en aquellos pacientes que no fuman. Entonces, estos casos de adenocarcinoma no están relacionados, ¿no?, al tabaco. No están relacionados al tabaco. Bien, el adenocarcinoma de origen usual es más frecuente, aquí lo tenemos, más frecuente en mujeres y más frecuente en personas que no fuman. El crecimiento también es mucho más lento, que los cánceres pulmonares. El carcinoma bronquiolo alveolar es de origen en los bronquios terminales o paredes alveolares. La frecuencia es igual en ambos sexos. Se asocia a veces a zona de cicatrices o infarto o de tuberculosis, ¿no? Entonces, eso es curioso también en estos tipos de cánceres, que a veces pueden tener una tuberculosis cicatricial y forma ahí una cicatriz, y de repente en ese epitelio cicatricial puede aparecer el cáncer, ¿no? Entonces se asocia muchas veces a esta lesión. La sintomatología, a veces la sintomatología, ¿no?, tos, hemoptisis, dolor, ocasionalmente cuadro neumónico, ¿no? Tos, hemoptisis, dolor, ocasionalmente cuadro neumónico, que es lo que voy a encontrar como sintomatología. A veces aquí pues pasa desapercibido, como les digo, salvo que esta localización del adenocarcinoma iliar, si es localizada a nivel bronquial, entonces se asemeja un poco a la sintomatología también del carcinoma epidemónico, ¿no? Pero cuando está bien lateralizada, cuando está fuera, entonces se presenta esto, tos, hemoptisis, dolor. Ahora lo curioso también es que esto a veces es descubierta en forma incidental. Por una plaquita le ven un tumorcito, 2 centímetros o 3, y entonces lo estudian y bueno, el pronóstico es mucho mejor porque le hacen una lobectomía, se retira eso y ya queda
no curado, pero por lo menos es más llevadero. En cambio, un cáncer escamoso o cáncer a nivel iliar, ¿no? Usted lo diagnostica, cuando lo diagnostica ya es un cáncer avanzado, cáncer de pulmón avanzado, con sintomatología, con metástasis, y cuando habla con los familiares cuál es lo mejor, ¿no? ¿Cuál es el mejor tratamiento para llevar a cabo en el paciente? Se produce el deceso. Entonces, el cáncer de pulmón, el pronóstico es muy malo, igual que el cáncer, igual que el páncreas, igual que el hígado, el pronóstico es malo. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Entonces, y macro, ¿qué cosa es? Es un nódulo único. A veces puede ser también varios, ¿no? Pero es un nódulo único, muy bien, periférico, blanca, irregular, ¿no? Blanco, nódulo tumoral único, de bordes irregulares, periféricos, blanquecino. Entonces, muy bonito. Generalmente es único, ¿no? Pero a veces pueden presentar otras lesiones u otros pequeñas también o del mismo tamaño. Desde el punto de vista microscópico, lo que estamos viendo acá es un bronquio. Entonces todas las láminas que corresponden acá son al adenocarcinoma usual o al adenocarcinoma en localización iliar. Ahí es lo que corresponde. Y eso puede sacar un bronco mayor, y toda esta zona, toda esta masa, es una masa tumoral. Ahora, cuando nosotros vemos este adenocarcinoma localizado a nivel iliar, también el mecanismo también es muy similar. Entonces también puede provocar cambios metaplásicos, pero la metaplasia ya no va a ser una metaplasia escamosa, sino una metaplasia de tipo glandular. Y eso es lo que sucede ahí. Y eso es lo que también, metaplasia de tipo glandular, y eso puede ir, pues, también una displasia leve, moderada, severa, ¿no? Y dar, pues, a un carcinoma. Muy bien. Entonces, la histología varía de un tumor bien diferenciado con elementos glandulares, ¿no? A lesiones papilares más sólidas. Entonces, eso es, muchas veces esto puede tener una estructura glandular, sí, pero también puede tener un patrón sólido, sí, también. Ahora, dentro de ellos, los más característicos, por ejemplo, a veces nosotros cuando leemos esto, carcinoma bronquioliar, siempre tienen un patrón micropapilar, ¿no? Un patrón papilar dentro de esa estructura. El 80% son productores de mucina. El bien diferenciado son con células cilíndricas o cuboides que tapicen los tabiques alveolares. Entonces, esto es en forma general, y miren ustedes acá, entonces, toda esta patología, ¿no? del cáncer, y aquí ya vemos estructuras papilares o micropapilares. Qué bonito se ve acá, miren ustedes ahí, ¿no? Todo esto es eso. Entonces, como digo, algunas veces puede ser sólido, otras veces puede ser papilar. Y cosa curiosa, miren ustedes lo que les dice, son cavidades enfisematosas, ¿no? Áreas enfisematosas compensatorias que se van. Bien, este es el epitelio, y acá pues tenemos, ¿no? Proliferación de células neoplásicas que adoptan un patrón micropapilar, ¿no? Proliferación, no, un patrón glandular, que tiene un patrón glandular y con formaciones micropapilares en su luz. Todas estas son formaciones micropapilares. ¿Bien? Acá lo vemos mejor, miren, una estructura glandular y con formaciones micropapilares. Formaciones micropapilares, ¿no? Se van creciendo ahí dentro. El epitelio algunas veces puede ser cilíndrico, como se observa acá, cilíndrico, u otras veces puede ser medio cúbico. ¿Sí? Ahí lo tenemos igual, gran proliferación de estas células glandulares neoplásicas con formación micropapilar. Y acá aparece un ramilletito de todas estas formaciones micropapilares. Muy bien, perfecto. Acá miren ustedes una estructura glandular con formaciones micropapilares dentro de eso. Entonces, todo es un adenocarcinoma bronquioliar o adenocarcinoma, o en este caso es un adenocarcinoma usual, un adenocarcinoma de localización iliar. Basta que ponga un adenocarcinoma y punto, se acabó.
No necesariamente tiene que estar a tal o tal sitio, ¿no? Porque si no, eso conlleva a que yo le diga, bueno, ¿y la histología de un adenocarcinoma bronquiolo alveolar es igual a la otra? ¿O cuál es la diferencia, no? Entonces, basta con ser adenocarcinoma, punto, se acabó. Y la descripción también la tomamos así. Ok, este es el panorámico, miren ustedes, para ver bien dónde está localizada. Entonces ahora sí sabemos si es un cartílago, ¿no? Y acá tenemos el epitelio respiratorio, este epitelio respiratorio con cambio epitásico y que se ha producido pues indudablemente los cambios metaplásicos y ha infiltrado y está comprometiendo a toda esta región, ¿no? Acá tenemos igual, estas son glándulas secretoras del bronquio. Igual, entonces tenemos aquí esta nódulo tumoral, ¿no? Constituido por estructuras glandulares con formaciones micropapilares. A su lado tenemos glándulas secretoras, ¿no? Glándulas secretoras del bronquio, en este caso. Bien, eso entonces para ver y orientarnos, efectivamente, pues este es un adenocarcinoma localizado a nivel a mayor aumento, estructura glandular, y aquí sí se aplica la descripción que hemos visto, que algunas veces estos carcinomas pueden ser células cúbicas o células cilíndricas, ¿no? Y aquí lo vemos, estas son células cúbicas. Y en la otra, células cilíndricas con formaciones micropapilares, como se ha mostrado en las demás fotografías. Bien, entonces, bueno, eso sería lo que correspondería al adenocarcinoma. Ahora nos vamos a otra lámina, que es el mesotelioma. Mesotelioma maligno. No sé, lo de maligno está de más. El mesotelioma, punto, se acabó. Entonces, miren ustedes, esta es una lesión también que se va a dar a nivel de la pared pleural, tanto visceral como parietal, ¿no? Bien, entonces tenemos. Y también hay otra cosa curiosa, cuando nosotros hablamos de mesotelioma, son células mesoteliales. Y las células mesoteliales están donde hay esta cubierta, donde hay esta presencia de esta célula. Y esta célula la encontramos en la pleura. ¿Dónde más? En todo el revestimiento de la cavidad peritoneal. ¿Dónde más? En la cavidad testicular también se encuentran estas células mesoteliales. ¿Dónde más? En el pericardio. En el pericardio también está cubierta por células mesoteliales. Entonces, en cualquiera de estos lados, en cualquiera de estos órganos puede haber un mesotelio, ¿no? Curiosamente, hace poco tiempo me llega a mí para que le revise una lámina en un caso, un tumor testicular, ¿no? Que lo veía medio raro, no sabían qué cosa era. Y entonces cuando me lo dieron a mí, vi ciertas estructuras características de esto y me pareció a mí que era un carcinoma de estos tipos, un mesotelioma, ¿no? Entonces que no, esta es una lesión, estas son células mesoteliales, aquí están algo, vamos a hacerle tal coloración y sale positivo. Entonces, muy bonito caso, bastante raro por supuesto. Bien, entonces esto mesotelioma, ¿cuál es la causa de esto? ¿Cuál es la causa de esto? Es una lesión difusa que surge en la pleura visceral o parietal, que se extiende ampliamente en el espacio pleural y se asocia al derrame pleural extenso e invasión directa en las estructuras torácicas, ¿no? ¿Y cuál es la causa? La causa es el amianto, ¿no? La causa es todo lo que pueden trabajar, a veces en la industria, donde se trabaja con estas sustancias, entonces pueden presentar estos tipos de lesiones. Lo curioso es que esto, cuando uno trabaja en estos centros o en estos industriales, o de repente en algunos talleres también, donde se trabaja con estos productos, esto no es que mañana me va a dar la lesión, o pasado me va a dar la lesión, no. A veces demora entre 30 o 40 años en aparecer todos estos cambios patológicos a nivel pleural. Se dice que todo este amianto, cuando es absorbido, porque esto es absorbido, pero no de ninguna manera los macrófagos lo pueden eliminar. Y eso llega a la vía respiratoria
Y por un mecanismo comienza a avanzar y avanzar y avanzar, y de repente se localiza en la parte periférica. Y cuando se localiza en la parte periférica, a veces ya eso queda sujeto a las personas, a la susceptibilidad, que hay problemas de tipos, se dice algunos inflamatorios, otro propio del organismo, que comienza a afectar a estas células mesoteliales y da el crecimiento de estas células mesoteliales. Bien, entonces esto pues a veces el pulmón afectado queda envuelto en una capa gruesa, tejido pulmonar gelatinoso, blando, y a veces un color rosa, no tanto así, más es un color medio amarillento y medio aspecto mucoide lo que se va a hacer. Esto puede ser en forma total o puede ser también en forma focal, ¿no? Y cuando está avanzando a veces rodea todo el pulmón. Aprovecharemos esto, también tengo otra lámina también, dolor. Acá hay una cosa que siempre hay que, vamos a ver la lámina. Miren ustedes entonces, mesotelioma, hay una cosa, ¿cómo debuta esto? Generalmente debuta por dolor, derrame pleural, ¿no? Muchas veces el derrame pleural, tos, dolor, derrame pleural, ¿no? Derrame pleural, eso es tos, dolor, bradycardia y el derrame. Muchas veces se ve, esos cuadros son característicos en este tipo de lesión, ¿no? El derrame está asociado, como le dije en la lámina anterior, está asociado muchas veces a este tipo de lesiones. Bien, entonces esto, como le dije también, esto demora unos 30, 40 años en hacer la enfermedad. Cosa curiosa con esto es, por ejemplo, ahora ya no se utiliza mucho ya, pero algunos autos todavía tienen, y era curioso ver un ejemplo claro, sencillo, a los trabajadores mecánicos que son los freneros, ¿no? Todo lo que trabajan con pastilla o con faja, todo eso es de asbesto. Entonces, cuando ellos van a poner o cambiar, llevamos nuestro auto a que le cambien la placa o le cambien la faja de freno, entonces ellos lo ponen de frente en su pulidor. ¿Para qué? Para darle la exactitud o la de curvatura que hay con el aro. Y al producirse eso, ¿qué hacen? Todo eso comienzan a limar para que quede ahí. ¿Ustedes han visto acaso a un trabajador de ellos que pone mascarilla o algo? Nada, ahí tranquilo trabajan ellos. Su ropa igual, su overol, que a veces a las semanas, 15 días se lo cambian y lo llevan ¿dónde? Lo llevan a casa. A casa la señora se molesta porque tanto día que no se cambia el uniforme. ¿Y qué hace la señora? La señora, ¿qué hace? Para lavarlo. Comienza, como toda mamá, ¿no? A sacudir, a botar el polvo. ¿Y qué cosa es lo que bota ese polvo? Es el amianto. ¿Y qué cosa es lo que hace eso? Lo aspira. Entonces muchas veces se han visto casos en que hay mujeres que nunca han trabajado en eso, pero tienen esta enfermedad. Antecedente, cuando ya uno va a hablar con ella, el esposo trabajaba eso. Entonces el amianto pues se traslada, se pega ahí y uno puede aspirarlo, ¿no? En donde sea. Entonces, y eso da, porque eso, y ahora no se da cuenta ahí, sino que años posteriores van a pasar para provocar este tipo de enfermedad. Entonces, y comienza, pues siempre va a debutar un derrame, un dolor, tos, un dolor, derrame, siempre debutan así, ¿no? Tos, dolor, derrame, ¿no? Ahora, si hay un derrame, por supuesto que va a haber línea, pues, ¿no? Ya no puede respirar bien, eso es lógico, entonces se va a ver eso. Muy bien, esto entonces comienza a ver y ya lo diagnostican y macroscópicamente, miren ustedes acá, y puede ser acá focal, puede ser focal, o puede también crecer en forma difusa, rodeando todo el parénquima pulmonar. Curiosamente, esto no invade completamente al parénquima. Parte superficial nada más, pero no invade al parénquima. ¿Bien? Y esto es lo que acá, por ejemplo, se ve aquí, que está tomándose cierto tipo de lesiones y va creciendo en forma focal,
que esto puede llegar a esto, ¿no? Y puede llegar a esto, y por eso es que se ve un tejido blanquecino o cremoso o amarillento, de aspecto gelatinoso, ¿no? que rodea a todo el parénquima pulmonar, ¿no? Esto comienza así. Entonces, comienza. Y acá infiltra focalmente nada más, pero no invade, ¿no? Esto no se ve que esta lesión comprometa todo el parénquima pulmonar. Muy bien. Desde el punto de vista histológico, ¿qué cosa es lo que voy a ver acá desde el punto de vista histológico? Entonces, acá es suficiente. Histológicamente presenta dos patrones, ¿no? El patrón epitelial y el patrón sarcomatoso, ¿no? Y el patrón mixto, ¿no? O sea, una unión de eso. Son lo que son el patrón histológico. ¿Por qué se caracteriza el mesotelioma desde el punto de vista histológico por presentar, ¿no? Patrón epitelial, patrón sarcomatoso y patrón mixto? Se entiende que el patrón mixto es una mezcolanza del epitelial y el sarcomatoso. Ahora, yo no le voy a hablar porque el patrón epitelial hay otra clasificación. Nada de eso. Eso ya ustedes lo leen en su teoría. ¿No? Nada. No, porque a veces lo más característico que dentro de este patrón epitelial hay un patrón epitelioide, hay un patrón pseudoglandular, ¿no? Entonces, a veces este patrón pseudoglandular es lo que ocasiona problemas, y problemas graves para el patólogo, porque si uno no tiene el conocimiento o la experiencia de esto, uno tranquilamente puede decir adenocarcinoma, tranquilamente, ¿no? Entonces, por eso ya hay que hacerle los estudios correspondientes cuando uno ve este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, entonces miren ustedes aquí, son células fusocelulares. Son células fusocelulares, indudablemente nadie puede decirme otra cosa. ¿Acaso ven una glandulita ahí? No. ¿Acaso ven glándulas epitelioides? ¿Algo que parezca unas células escamosas? No, no se ve. Todas se ven fusocelulares. Y parece como si fuese tejido fibroso, a veces como que se dirige hacia un lado y hacia otro lado, ¿no? Tejido fibroso. Igual acá, miren, pero acá ya comienza a separarse un poquito, a separarse una célula con un citoplasma un poco más amplio. Por un lado, y por acá, miren, un poquito de célula fusocelular, y acá toda una célula medio, un citoplasma mucho más amplio, ¿no? Entonces aquí ya yo tranquilamente puedo pensar que esto, acá lo veo mejor. Aquí lo mejor, un citoplasma mucho más amplio, unos núcleos irregulares, atípicos, etc. Pero este patrón es un patrón epitelial, un patrón epitelioide también que es el tema, ¿no? Todo esto, miren ustedes, ¿no? Un citoplasma bastante amplio, grandes núcleos, grandes hipercromáticos, ¿no? Entonces con alteración de la cromatina, etc. Entonces todo esto es un patrón epitelial. Por otro lado, esta es otra cosa. Los núcleos son alargaditos. Entonces ya no veo eso, ya no veo. Y esto, miren acá, a veces el nucleolo, los núcleos hasta con papolas. Entonces, este es un sarcoma. Este es un sarcoma, un patrón sarcomatoso. Por un lado, estructura fusocelular atípica o estructura fusocelular neoplásica, muy similar a un sarcoma. Se llama sarcomatoide, por un lado. Y en este de acá que hemos visto epitelial. Entonces, indudablemente esto ya es una lesión mixta, ¿no? Miren, ahí está. Vemos los dos tipos de patrón epitelial y patrón sarcomatoso. Entonces, la característica histológica, ¿qué cosa es de esta lesión? Simple, se caracteriza por presentar un patrón epitelial y un patrón sarcomatoso y un patrón mixto. Epitelial, sarcomatoso y mixto, ¿no? Con todas las atipias que ustedes pueden presentar. O sea, aquí ya no les voy a exigir gran cosa, ¿no? Simplemente que cada uno presenta sus características y que compromete, eso sí, cuando vean, esto no vale esta foto, está muy irregular, acá, si miren ustedes acá, acá es la pleura, la capa muscular superficial, acá está. Aquí de repente ya está unida, todo esto está unida, pues las dos capas,
Y aquí comienza, miren, miren cómo comienza a proliferar, ¿no? Comienza a proliferar y engrosar toda esa capa parietal y visceral dentro de esta cavidad pleural. Entonces, esta pues, entonces me dice, pues, igualmente estamos ante este tipo de lesión. Bien, yo creo que esta es la última. Sí, esta es la última. Bien, entonces, las características, como ya le dije, es simple, no solamente que presenta un patrón epitelial y un patrón sarcomatoso y uno mixto, ¿no? Una combinación de los dos, ¿no? Con todas las atintias y que compromete, eso sí, no se olviden que compromete la pleura, ¿no? Compromete la pleura tanto parietal como visceral. Entonces, en otras palabras, es una proliferación de células mesoteliales malignas originadas en el epitelio, originadas en el epitelio mesotelial, ¿no? De la capa parietal y visceral, ¿no? De la pleura, ¿no? Y que presenta un patrón histológico sarcomatoide, epitelial y mixto. Se acabó la función. Muy bien. Y con eso pues acabamos.